Hagamos un sermón desde cero, parte por parte, paso por paso. Ese es el video que traemos hoy, que se denomina el sermón imposible. Un sermón que es muy, pero muy difícil de predicar y que solo algunos, yo estoy seguro que solo algunos de los que están viendo este video van a poder predicarlo. Pero si lo predicas va a ser, mira, para chuparse los dedos, porque es una de esas perlas preciosas que solamente un buscador ávido la puede encontrar. Así que yo te invito a que puedas ver este video y que puedas predicar el sermón imposible. Un sermón que nunca lo vas a escuchar, un sermón que, mira, te aseguro que a lo mejor es la primera vez en tu vida que vas a escuchar este sermón. Y te invito también a predicarlo porque te voy a enseñar también cómo puedes predicarlo. ¿Estás listo? ¡Vamos! Como siempre te digo, todos los sermones, no importa cuál sea, tiene varias partes y estas partes están enmarcadas, encuadradas en distintos ítems y la idea es que siempre nos basemos en ella a la hora, obviamente, de hacer un sermón. Entonces, tenemos en todo sermón el título o la introducción. En la introducción vamos a tener el título, vamos a tener el texto clave en el cual nos vamos a basar, vamos a saludar a la congregación, a la iglesia y así sucesivamente. Después viene el desarrollo del sermón, donde nos vamos a explayar, donde vamos propiamente, como lo dice, a desarrollar la idea que queremos enseñar y vamos a transmitir el mensaje con poder. Después de esta parte viene aplicar, ¿sí? Aplicar, no te olvides de esa palabra. En esta parte vamos a aplicar, que es la parte de conclusión del sermón. Y vamos a tomar esa enseñanza, la vamos a llevar a la vida práctica para que todo aquel que esté escuchando se pueda llevar un mensaje claro, conciso, preciso, al centro, al corazón, a la mente. Y por último, el llamado. Un sermón sin llamado no puede ser. Esa es la estructura básica que la hemos enseñado una, otra y otra vez en este canal. Vamos entonces al sermón imposible. Ese sermón que nunca has escuchado porque es una perla preciosa que solamente los buscadores ávidos de la escritura la pueden encontrar. El texto principal de este sermón es Primera de Crónicas o Primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 22. En ese capítulo vamos a encontrar la genealogía. Si uno dice, ¿quién se le ocurre predicar un sermón de las genealogías? Generalmente las genealogías son esas partes de la escritura que son tediosas, porque son fulano engendró a fulano, fulano, y así, engendró a sotano, a mengano, y uno esa parte de la escritura la quiere pasar rápido porque no le encuentra sentido de que estén ahí, no le encuentra un contenido teológico, pero te vas a dar cuenta que muchas veces en esas partes de las escrituras uno puede armar un sermón maravilloso. Primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 22. Mira lo que dice. Biblia en mano, dice Ebal, Abimael, Seba. Ese es el texto principal sobre el cual vamos a basar nuestro sermón. En ese texto. Y tú dirás, pero pastor, qué raro. Ebal, Abimael, Seba. Este es el sermón imposible. En base a ese texto vamos a armar un sermón. Vamos a bosquejarlo y vas a aprender cómo predicarlo. Ya tenés el esquema, ya te lo dije. Estamos en la parte introductoria. Leemos y hemos leído el texto principal, Ebal, Abimael, Seba. Y la pregunta es, ¿y qué hago con este texto? Porque no me dice mucho. Vamos a hacerle preguntas al texto. Y nos vamos a basar en el nombre Abimael.
Ahí es donde vamos a basar nuestro sermón. Y te invito a que prestes mucha atención porque estas partes son las más nutrientes del texto. Vamos a desarrollar. Cuando uno busca la palabra Abimael en el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que encuentra sobre él? Nada. Absolutamente nada. No encontramos un libro en el Antiguo Testamento donde nos hable algo sobre Abimael. Ni una referencia. Nada. Pero, cuando lo buscamos en el Nuevo Testamento, ahí sí. Cuando empezamos a leer cada uno de los 27 libros del del Nuevo Testamento, ¿sabe qué vamos a encontrar de Abimael? Nada tampoco. Ningún libro del Nuevo Testamento tampoco habla sobre Abimael. Así que no encontramos nada en el Antiguo Testamento sobre Abimael y nada sobre Abimael en el Nuevo Testamento. Pero cuando vamos a los libros de la historia del cristianismo y de la historia de la iglesia, cuando vamos y profundizamos en la historia del cristianismo, ¿sabes qué vamos a encontrar sobre Abimael? Nada. No nos menciona nada en ningún lado. Los hechos gloriosos y grandiosos de Abimael, ¿sabe dónde están escritos? En ningún lado. Es como si fuera un extraño, si fuera un hombre que aparece, pero no se sabe nada de él, ni siquiera por qué está ahí en la escritura. No encontramos nada, ningún registro de sus hechos, de sus logros. No está en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, donde aparecen los grandes patriarcas y profetas. Nada encontramos sobre Abimael. ¿Qué sabemos de Abimael? Que existió. Eso sí lo sabemos. Está registrado ahí en el texto de Primero de Crónicas 1:22 y nos dice que tuvo un padre. Eso nos dice, si uno busca en el texto de la Biblia, nos dice que Abimael tenía un padre, ¿sí? Y ese padre se llamaba Joctán, ¿sí? Cuando buscamos de Joctán, tampoco encontramos mucho. Pero no te desesperes porque esta información es sumamente valiosa para este sermón. Esta es la información más sustanciosa y de donde vamos a extraer las grandes enseñanzas de este sermón. No estamos confundidos, es intencional lo que estamos haciendo. Entonces, Abimael tuvo un padre, se llamaba Joctán. ¿Qué sabemos más de Abimael? Que tenía hermanos. Uno de sus hermanos se llamaba Ebal y otro Seba, Usal y Dicla y Adorán. Esos eran sus hermanos. O sea, Abimael era una persona real que existió. Tenía hermanos y tenía un padre. ¿Qué más sabemos de Abimael? Que su nombre está registrado en la Biblia. Fíjate, todo eso sabemos de Abimael. Su nombre está escrito en la Biblia. ¿Qué más sabemos de Abimael? Que era descendiente de Sem, hijo de Noé. Todo eso lo sabemos de Abimael y el mismo texto en Crónicas 1 te lo va diciendo. Era descendiente de Sem, su padre se llamaba Joctán, tenía hermanos, pero fuera de eso no sabemos nada más de Abimael. Ahora bien, y estamos en el desarrollo ya de este sermón. Abimael tuvo una familia. Ahí lo dice que tuvo familia. Sin embargo, cuando uno analiza el nombre de Abimael, uno se encuentra con la más grande de todas las sorpresas. Grandiosa sorpresa. Porque ¿sabes qué? Abimael significa mi padre es Dios. ¡Wow! Mi padre es Dios. Y es ahí donde vamos a empezar a desarrollar nuestro sermón. Abimael parecería que fue una persona que pasó desapercibida por toda la historia sagrada. Conocemos los hechos de Sansón, conocemos los hechos de José,
de Jacob, los hechos de Samuel, la historia de David, la historia de Isaías, la historia de cada uno de los grandes hombres, de Abraham, de Moisés. Pero la historia de Abimael no la sabemos. Pero sí sabemos algo, que Abimael significa mi padre es Dios. Y ese solo hecho hace que este sermón valga la pena. Porque Abimael era un desconocido, como tú eres un desconocido. ¿Cuántas personas te conocen? A lo mejor muchos te pasan por alto. A lo mejor no tienes un título universitario. A lo mejor no tienes estudio. Quizás hiciste solo la primaria. A lo mejor eres pobre y no tienes recursos. Y todos los días sales a pelearla en el mundo para alimentar a tu familia. A lo mejor estás solo porque no tienes a tus padres o eres huérfano. A lo mejor eres viuda o viudo. A lo mejor tus hijos ni siquiera te van a ver. ¿Quién sabe? Cada uno tiene una historia. A lo mejor eres una madre soltera o una persona separada. Pero ¿sabes? Y aquí viene lo lindo. Aunque seas un incógnito para el mundo, aunque nadie te registre, aunque las personas te pasen por el lado, ¿sabes? Nosotros somos como Abimael, que era un incógnito para la escritura. Que yo sé que si tú has leído la Biblia de tapa a tapa, a lo mejor ni siquiera te tomaste el tiempo para saber quién era, o lo pasaste por alto, como la mayor parte de las personas lo han pasado por alto, como a ti. Pero el hecho de que tú sepas que tu Padre es Dios, aunque para el mundo no seas conocido, para Dios eres conocido. Y aquí el sermón empieza a tomar otra connotación, empieza a tomar otro rumbo, porque aquí se abren puertas grandes para desarrollar conceptos. ¿Cuántas personas solas hay? Uno podría decir. Tienen a Dios como su Padre. Eres un Abimael. A lo mejor viniste solo a la iglesia. Aplicación. Sí, aplicación. A lo mejor viniste solo a la iglesia. Porque tu familia no te acompaña, pero tu Padre es Dios. A lo mejor estás enfermo, con una enfermedad terminal. Y eso te hace vivir una vida triste, pero tu Padre es Dios. A lo mejor nadie te presta atención, pero tu Padre es Dios. Abimael, mi Padre es Dios. ¿Qué te parece? Mira todo lo que se puede hacer en este sermón imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la mayor parte de las personas van a pasar por alto este texto. Porque ni siquiera se van a tomar el tiempo de leer la genealogía. Porque cuando lleguen a Ebal, Abimael y Seba, simplemente verán nombres de entre de los muchos nombres raros que aparecen en la Biblia. Pero Abimael eres tú. Abimael eres tú, que consideras que Dios es tu Padre. Abimael soy yo, que considero que Dios es mi Padre. Que cuando vamos a las personas supuestamente importantes de este mundo, no nos prestan atención, pero Dios es tu Padre. Él te presta atención. Que cuando vas al médico, el médico te mira como con... pero Dios es tu Padre y Dios nunca te desecha. Que las personas te van a evaluar por lo que tienes, pero Dios es tu Padre. Tú eres Abimael, igual que yo. Y aquí estamos en el llamado. ¿Hay alguno que se siente como Abimael? Que simplemente su nombre aparece en la Escritura. Y Abimael representa a todos aquellos que para el mundo no son conocidos, pero para Dios lo son. Abimael representan a todos aquellos que son desechados, que son incógnitos,
que por ahí le cuesta hablar, expresarse, pero consideran que Dios es su padre. Abimael, eres tú. Abimael, soy yo. Y ese solo hecho del significado de Abimael marca totalmente la diferencia. El sermón imposible. ¿Cuántas cosas tú puedes sacar de este sermón? Imagínate, puedes llevarlo para el lado de el desconocimiento, de que las personas no te toman en cuenta. Puedes llevarlo por el lado de la soledad. Puedes llevarlo por el lado de que a lo mejor no eres alguien grande en la consideración del mundo, pero eres grande para Dios porque Dios es tu Padre. Ese es el sermón imposible. Y este sermón te podría ayudar a hacer una pero muy buena reflexión. Te podría ayudar a llamar la atención de que nunca se deben de pasar por alto los textos de la Biblia, porque cada texto encierra una historia y una enseñanza grande, de que debemos de valorar la Escritura en su totalidad, aun aquellas partes que nos parecen tediosas como las genealogías. Primero de Crónicas 1:22 nos enseña la importancia de prestar atención a esas piedras preciosas, esas perlas que encontramos en la Escritura. Y eso nos lleva a hacer un sermón sobre Abimael. Mi Padre es Dios. En este sermón imposible. Si te animas a predicar este sermón, a hacer una reflexión corta para predicarla y enseñarla en la iglesia, te pido que lo puedas hacer, pero que me lo dejes en los comentarios. Sí, Pastor Gabriel, yo me animo. Ahí tienes todo el contenido y más lo que le puedas agregar desde el conocimiento que Dios te da. Así que te motivo en el nombre del Señor a que lo puedas hacer. Bien, este es el sermón imposible. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.